La verdad que yo no soy escritor, soy un militante. Cuando me jubilé por segunda vez, estaba en mi casa y estuvimos trabajando con un grupo de compañeras y compañeros el listado de detenidos desaparecidos de Florencio Varela. En ese listado que lo había hecho otro profesor que trabajaba en la municipalidad de Florencio Varela, tenía 84 detenidos desaparecidos. Pero en ese listado no había ningún docente. ¿Por qué? Porque en Varela no había docentes desaparecidos. Y ese listado estaba por orden alfabético. Y la verdad es que no nos decía mucho. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una geolocalización. A cada uno de los detenidos desaparecidos lo pusimos en el domicilio, o donde vivía, o donde fue secuestrado. ¿Y qué nos encontramos ahí? Con que ahí había distintas personas con distintos apellidos, o con el mismo apellido en el mismo domicilio. Entonces nos encontramos con que había un papá y un hijo desaparecido, una mamá y un hijo desaparecido, claro, con distintos apellidos, pero no había docentes. Y entonces encontramos ahí, por ejemplo, que la señora Oldani había sido desaparecida, no tenía militancia política, pero sí estaban buscando a su hijo, que sí tenía militancia política. Y después secuestraron al hijo y secuestraron a la esposa del hijo, que estaba embarazada, que es llevada a la Cacha, a La Plata, y ahí tiene sus dos niños, mellizos, que para los más grandes se van a recordar que en los 90, en el programa de Grondona y Neustadt, trabajaban o llevaban a los niños, a los hijos de Miara, decían, y era el apropiador Miara. Esos chicos son de Varela, ya chicos, ahora ya personas grandes. Pero seguíamos con el mismo problema. No teníamos docentes y además yo había trabajado en el sistema educativo 35 años y no teníamos. Pero un día me llama Fabiana Guerrero, la directora de contenido curricular de primaria, y habla con mi esposa, y yo dice, preguntarle a Luis si conoce, sabe algo de Guillermo Di Bastiano. Yo digo, no, la verdad es que no tengo nada de Guillermo Di Bastiano. ¿Quién fue? ¿Tenés idea quién fue? Dice, no sé, dice ella. Acabo de venir de Bransen, de un encuentro docente en Bransen, y un señor narra, un señor narrador popular narra una historia, y termina diciendo, es un maestro de Florencio Varela. Yo digo, raro, si nosotros no tenemos docentes desaparecidos. Entonces, pido, le digo, vos ¿te acordás el nombre? Me dice, no me acuerdo el nombre, me acuerdo el apellido, Moscoloni. Y entonces empecé a buscar en el Facebook a un tal Moscoloni y veo en el Facebook un tal Moscoloni que dice narrador. Y entonces le escribí. Y a los 10 minutos me contestó Moscoloni. Y me cuenta la historia. Pero me dice, yo te voy a pasar el teléfono de la hermana de Guillermo. Y empiezo a contactarme con la hermana de Guillermo, pero antes le voy a pedir a Moscoloni, porque me costó mucho que Gabriela
Estela, la hermana, nos permitiese filmarla, contando la historia de su hermano. Yo le decía a ella, te pido que vos le cuentes a los vareleses que tu hermano era un maestro de Varela, que daba clases en Varela, que enseñaba en Varela y que militaba en Varela. Porque los vareleses no conocemos esa historia. Me costó mucho, hasta que un día me dice, bueno, voy a aceptar que me grabe, pero con una condición, que mis dos amigas vengan conmigo. Bueno, no hay problema. Esas dos amigas, y ella cuenta en ese video una carta, lee una carta que le escribe un nene de sexto grado al maestro que tuvo un accidente automovilístico y que murió, que no pudo volver a la escuela. Para la escuela, Guillermo Bastiano nunca estuvo detenido desaparecido. Solamente tuvo un accidente en la ruta y nunca volvió. Grabamos a ella y después lo grabamos a Roberto Moscoloni con esa narración popular que nos permitió empezar la investigación, enorme investigación de Varela, que después se la voy a contar. Entonces, como hoy estaba acá, si en vez de pasarlo en el video, no lo puede narrar. Teresa preparaba todos los días el mate bien caliente con azúcar y romero y esperaba a la señorita Clara que le trajera a sus hijas, las hermanitas Martínez. Cuando Teresa la veía llegar, le preparaba el mate bien caliente con azúcar y romero y la señorita Clara le decía gracias Teresa, y se tomaban los mates y Teresa le decía, señorita Clara, yo estoy agradecida porque si usted no me trae a las nenas, yo no las mando más a la escuela, porque para volver sí o sí tiene que pasar por el descampado y no sabe las cosas que pasan en el descampado. Teresa se tomaba unos mates y se iba, y las nenas se iban con ella dentro de la casa y Clara se volvía para su hogar. En mayo de 1977, el intendente de Florencio Varela alargó un concurso cuyo tema era el maestro. Todos los chicos de todas las escuelas tenían que contar quién eran sus maestros, sus maestras. Tenían que decir qué les enseñaban, de qué hablaban. El concurso cerraba el día del maestro, el 11 de septiembre. Y tenía un premio, una pelota con el logo del Mundial 78, una biblioteca de autores realmente argentinos y una bandera nueva de ceremonias. Se iban a entregar el Día de la Raza, como se decía en ese momento, el 12 de octubre. El 11 de septiembre cerró el concurso y el 12 de septiembre se dio por ganadora a la Escuela 36 de Florencio Varela. El 12 de octubre, el intendente de Florencio Varela se hizo presente en la escuela, llevando los regalos, y frente a toda la comunidad educativa les dijo: estamos orgullosos de entregar estos regalos en esta escuela. Estamos orgullosos porque la redacción ganadora nos habla de un maestro que no solo da clases, nos habla de un maestro que se queda después de horas a ayudar a los chicos, que en los recreos juega a la pelota o a la soga o a la rayuela. Nos habla de un maestro que cuando llueve y se inunda el barrio se viene para colaborar con los vecinos. Pero estamos contentos de entregar los regalos, pero estamos sorprendidos porque al entrar solo vimos maestras mujeres y la redacción nos habla de un maestro varón. Y nos gustaría saber a dónde está. La señorita Clara se adelantó desde el fondo de la escuela y le dijo: nosotros también queremos
queremos saber dónde está nuestro maestro, porque desde el día que se lo llevaron de la puerta de la casa nunca más lo volvimos a ver. El intendente de Florencio Varela se retiró en silencio, dejando en la dirección una pelota con el globo del Mundial 78, una biblioteca de autores realmente argentinos y una bandera nueva de ceremonias. El 11 de septiembre de 1977 cerró el concurso cuyo tema era el maestro. El 12 de septiembre de 1977 se dio como ganadora a la Escuela 36 de Florencio Varela. El 13 de septiembre de 1977, un día lunes, Guillermo Di Bastiano fue detenido en la puerta de su casa y figura como un maestro desaparecido de la lista de los 30.000 desaparecidos de nuestro país. El 12 de octubre de 1977, el intendente se retiró en silencio de la escuela, dejando los premios en la dirección. El 18 de octubre de 1977, la señorita Clara fue fusilada en el campito que estaba atrás de la escuela y junto a ella murieron las hermanitas Martínez. Teresa jamás volvió a preparar el mate con azúcar, romero y bien caliente. Así empezó la historia, con esta narración. Y entonces, al otro día, cuando estábamos grabando a Gabriela, con las dos compañeras, le pregunté a Adriana, la prima de él, si ella también había trabajado para él. Entonces dice, sí, cuando Guillermo era maestro de sexto A, yo era la maestra de sexto B. Y empezó a contarme la historia de la escuela, que nosotros no la teníamos, porque había cambiado de lugar, porque los terrenos eran otros, porque se había edificado otro edificio. Y entonces le digo a Susana, digo, ¿vos, Susana, también trabajaste? Y dice, no, yo nunca trabajé como Guillermo. Yo trabajé en la escuela 15 de Varela, con Néstor. Entonces le pregunto, ¿qué Néstor? Néstor Arrua. Y le digo, ¿dónde está Néstor Arrua? No, también está desaparecido. Entonces ese día ya teníamos dos desaparecidos. Yo volvía de La Plata a Varela, como a 200 kilómetros por hora en el auto, y llamé a un compañero que había escrito un libro que se llama Los que no están. Y es la historia de algunos desaparecidos de Varela. Y entonces le digo, le cuento a estas dos, mira, tenemos dos desaparecidos docentes. Y me dice, no te olvides de Mirta Ferelli. Digo, pero si Mirta Ferelli nació en Quilmes. Claro, nació en Quilmes, pero su papá vivía en Varela. Por casualidad de la vida nació en Quilmes. Y vivían en el centro de Varela. Y fue profesora de música en Varela. Y entonces me empecé a comunicar con maestras de cuando nosotros, muy jovencitos, empezamos a armar nuestra organización sindical, SUTEBA, y nosotros éramos muy jovencitos, pero teníamos compañeros más grandes, Silvia. Y Silvia, mira, me dicen que hay Mirta Ferelli que acá en el centro, claro, decía acá mis compañeritas de juego. Nosotros jugábamos juntos, vivíamos 3 cuadras de diferencia. Pero un día se produce un golpe de Estado del 55 y mi papá cae preso por integrarse a la resistencia peronista. Y el papá de Mirta fue junto con otro el que enlazó
Mirta, años después, se recibe de profesora de música y maestra nacional, normal nacional, va a la Universidad de La Plata, en arte, conoce un compañero y los dos se incorporan a militar en la juventud peronista. Mirta está desaparecida también. Entonces ahí ya teníamos, en poquitos días, 3 compañeros de Varela. Y entonces empecé a llamar compañeros, mayores que yo, y no había más datos. Hasta que hablé con una inspectora de primaria y le digo, mira, le cuento. Y me dice, ¿a qué escuela querés ir? Y a mí me gustaría ir a la escuela 2, porque hay un dato que ahí trabajó una maestra, Elena Rinaldi. Me dice, espera, llama al director. ¿Tenés archivo? Sí, tengo archivo de la escuela. Bueno, va a ver los archivos. Yo me voy a la escuela a ver los archivos. Y encuentro los contralores del año 76, desde marzo hasta diciembre del 76, y Elena Rinaldi desaparece en febrero del 77. Y después tenemos una amiga en común, Gilla Lulato, que hoy es la presidenta de la Asociación de Hijos de la provincia de Buenos Aires, que vive en Varela, es médica, directora del Hospital de La Plata. Se le cuento a Gilla, por supuesto que se imaginarán ustedes que mi estado era cada vez más convulsionado. Y me dice Gilla, ¿vos sabés que a mí me parece que una profesora desaparece junto a mi papá? Ella tiene su papá, su tío desaparecido, la novia, la amiga de la novia y el hermanito de 16 años. Y entonces yo pensé, digo, si era profesor de historia, seguramente trabajó en el comercial. Así que me personé a la Escuela Nacional de Comercio, hoy es la escuela, es una media. Y empezamos a buscar. Y viene la vicedirectora y me dice, ¿quién busca? Mira, estoy buscando a Alicia Contriciani. Me dice, claro, nosotros acá tenemos el archivo de que Alicia está desaparecida y había una plaquita que le había hecho la escuela como desaparecida. Pero el resto no lo sabía. Y así fuimos construyendo. Y quiero mostrarle esto porque el año pasado fui al Instituto 54, que es el Instituto de Florencio Varela, el adolescente, que funciona en la ex Escuela 2, en el edificio de la Escuela 2. Y conté que ahí trabajaba Elena Rinaldi. Y hace unos días atrás me regalaron del instituto la historia de Elena Rinaldi, pero hecha en historia. Y se la entregaron a todos los alumnos del instituto. Cada estudiante del instituto tiene la historieta de Elena Rinaldi contada. Pero, unos días después, estaba buscando el caso de un vecino de mi barrio que estaba desaparecido. Llegué a la casa, me atiende el hijo, me cuenta, me dice, no, mi papá no está desaparecido, mi papá lo asesina acá, en esta casa. Y mi papá militaba con el vecino, Don Miller, y no teníamos noticia de Don Miller. Y entonces me acerco a la casa y me dice la dueña, dice, no, yo aquí compré esta casa después, ya que a Don Miller lo habían asesinado. Ni siquiera de la fuerza. Dije, qué raro, de la fuerza y asesinado, tiene que haber, bueno, empecé a investigar, fui al CEL, y me dice, no, Don Miller era de la fuerza, pero era peronista. Y en el 74, en el 73, con la venida del general, le asignan la custodia de Perón. Y intentan matar a Perón, o hay un levantamiento de la Policía Federal para
trabajo en una agencia de seguridad y esa agencia de seguridad es contratada para prohibir el ingreso, entre comillas, de la comisión directiva del sindicato Molinos Río de la Plata en Avellaneda. Él se niega a eso y es llevado preso y 5 días después aparece asesinado. El tema es que a los 6 meses el hijo que estaba haciendo el servicio militar también es desaparecido y estudiaba en la misma escuela donde Elena Rinaldi era maestra. Así que ahora están desde el instituto empezando a armar la historia de Alfredo Oscar Miller, que fue desaparecido entre los 129 colimbas que estaban haciendo el servicio militar obligatorio. Y así fuimos construyendo la historia. Nos aparece Lucía Schwitka, que no trabajó nunca en Varela como docente, pero que su cuerpo aparece prendido fuego en un auto y es enterrada en Varela como NN. Por eso la pusimos en el libro. Y sigo contando que nos encontramos con Beatriz Quiroga trabajando en la escuela Santa Lucía, que es una escuela emblemática de Varela, porque 10 alumnos, ex alumnos de la escuela, que desaparecieron. Que los desaparecieron, que los detuvieron, que los desaparecieron, perdón. No desaparecieron, los desaparecieron. Beatriz Quiroga era una profesora que estaba casada con Porfirio. Porfirio es uno de los que mueren en el allanamiento en La Plata de lo que es más conocido por el libro En la Casa de los Conejos, el día que se roban y la secuestran a Clara Laín, la beba que Chicha Mariani murió buscándola. Ese día matan a Porfirio y al mes secuestran a Beatriz Quiroga y sigue desaparecida, todavía no se ha mencionado. O sea que seguíamos sumando docentes que no teníamos nosotros en los listados. Y encontramos con que Mirta Gerelli tenía un cuadro, tenía una responsable, Susana Papí, docente de Almirante Brown, responsable en Varela, y le asignan a Mirta la responsabilidad de construir seteras en Varela. Y el otro día, presentando en el libro, en la Feria del Libro de Varela, una compañera, poco mayor que nosotros, me para y me dice: cuando vos dijiste eso, yo me acordé que yo participé de la asamblea donde elegimos a Mirta Gerelli para participar en el primer Congreso Fundacional de Setera, en 1973. Esas historias que nosotros no teníamos, que no sabíamos y que la estamos empezando a recuperar. Y un día me llaman de la escuela privada San Pablo Apóstol de Berazategui, donde yo terminé la primaria, y me dicen: Luis, te queremos invitar porque vamos a rendirle homenaje a Elsa Novillo Pérez. Yo dije: bueno, gracias por la invitación, pero no la conozco. Sí, Luis, ¿cómo no la vas a conocer? La señorita Mimí. Y la señorita Mimí fue mi maestra de quinto, que era la dirigente de Setera de La Plata, que también está desaparecida. Con ella desaparecen a su mamá, asesinan a su hermano, desaparecen a su cuñada, hoy se sigue buscando a su sobrina. Y así fuimos encontrando en cada una de las escuelas distintos casos. Pero un día me puse a pensar, y de los desaparecidos de Varela también habrán cursado en alguna escuela de Varela. Así que empecé a reconstruir la historia de los desaparecidos de Varela en el ámbito educativo.
sí que pudimos reconstruir que tal compañero fue la escuela 1, que tal fue la escuela 10, que el otro fue la escuela 11, en la primaria, que en la secundaria fueron a tal lugar, que cursaron en tal lugar, y dejamos la universidad, o sea, era otra cosa, pero es porque en Varela no tenía. Entonces empezamos a reconstruir la historia de todos estos pibes que habían desaparecido y que cursaron por el sistema educativo de Varela. Y que el sistema educativo de Varela no lo reconocía, o la palabra sería, no lo enseñaba. Y entonces me empecé a preguntar cada vez con más fuerza, ¿cómo puedo enseñar lo que no sé? Y empecé a profundizar la investigación. Entonces un día lo llamo al profesor, le mando un mensajito y me dice, habla con Claudia Brachi. Le digo, Claudia, mirá, tenemos en Varela 3 compañeros docentes que están desaparecidos, que no están reivindicados por el sistema educativo. Entonces me dice Claudia, lo tengo que pasar con Claudia Bello me pasa con María Lache. Bueno, terminamos haciendo la reparación de los 3 legados, de las 3 hojas. En el caso de Mirta Gerelli, no pudimos reparar el legajo, tuvimos que construir otra hoja, porque también el legajo estaba desaparecido. O sea, la desaparecieron a ella y la foja también. Por lo tanto, el ministro nos autorizó a construir una foja propia. Ese día estábamos en la escuela 15 haciendo el acto, fue Silioni, fue Clau, fueron muchos, y yo conocí a través de la inspectora a la directora del jardín donde trabajó Mirta Gerelli. Entonces nos saludamos y ella en un momento se encuentra con una compañera, se abraza, se saluda, se abraza, se besa. Justo entra Silioni, formalmente empieza el acto. Cuando salimos del acto ella me dice, yo quiero hablar con usted. ¿Puede venir al jardín? Entonces voy al jardín. ¿Y qué me quería contar? Esa compañera con quien se había abrazado delante mío era su compañera de la escuela secundaria. Pero esa compañera de la escuela secundaria nunca le había contado que su mamá estaba desaparecida. Y que ella se entera ahí, que la mamá de su compañerita de la escuela secundaria está desaparecida. Pero que después se entera que era profesora de música en el jardín donde ella es la directora. Y a los 3-4 días, la hija Celeste, la hija de Mirta Gerelli, la llama y le cuenta, si estamos todos muy convulsionados, que esto no se había dado nunca en Varela, que mi mamá la reconozca, que le ponga una placa, que el ministro hable de mi mamá. Pero además te quería contar que mi sobrina, que es profe de música, trabajó hasta el año pasado en el jardín, también como profe de música, en el jardín donde trabajó su abuela, pero sin saber que su abuela había trabajado ahí. Entonces hicieron un trabajo que hoy es un trabajo pedagógico en la escuela, y yo lo quería mostrar. Voy a correr así, se puede ver. No, el otro.
Hoy, cuando uno entra al jardín, está el cuadro, el dibujo de Mirta, pero un día fuimos recorriendo una escuela, llegamos a la escuela 11 y empezamos a encontrar en los archivos de la escuela mucha información. En la gran mayoría de las escuelas, mucha información, mucha. Encontramos el caso de en la escuela 11 de Varela, de 3 chicos que pasaron por esa escuela, pero que también pasaron por la escuela Santa Lucía, que es esta escuela de ciencia matemática que desaparecieron a 10 exalumnos de esa escuela. Los hermanos Zurita. Entonces empezamos a revisar los archivos y vimos una docente, a ver para que se entienda, vemos el nombre y buscamos el RUCTE. ¿Saben qué es el RUCTE? El RUCTE es el registro único de víctimas del terrorismo de Estado, el público. Y las maestras que estaban ahí no estaban ninguna en el RUCTE. Pero se me ocurrió googlear a una, Lea Blanca, Brochi. Cuando googleo, me sale de Zurita. Y entonces me llamó la atención. Dije, ¿será que Zurita? Empecé a investigar. Y era la mamá de los 3 hermanitos Zuritas desaparecidos. Entonces, la mamá, maestra, escribe una carta pública, allá por el 82, 83, ya casi, que si ustedes me permiten se la voy a leer. Eran 4 hermanos que cursaron en esa escuela, 3 de ellos están desaparecidos. Vivían pegados a la escuela. La mamá era maestra, fue maestra hasta el año 78 en la escuela, en la misma escuela. Y entonces dice, mis hijos desarrollaron su infancia en felicidad y se formaron en un hogar ejemplar que se consagró a ellos. Su padre, médico pediatra, y yo, maestra, le brindamos una educación humanista basada en el amor al prójimo. Tuvieron como rasgo característico la bondad y la generosidad. Fueron buenos alumnos, cumplidores y estudiosos. Así fueron corriendo su infancia y adolescencia. En la escuela secundaria hicieron un culto a la amistad. Siempre apoyaron al que más lo precisaba, brindándole la ayuda necesaria al tipo que fuera. Naturalmente alegres, participaban en distracciones estudiantiles, bailes, paseos al aire libre, excursiones, partidos de fútbol y otros deportes. Formaban grupos para leer, estudiar o escuchar música. Realizaron con naturalidad las actividades normales de su edad y de la época que les tocó vivir. Al finalizar sus estudios secundarios, ingresaron en distintas carreras que luego abandonaron porque sufrieron desengaño. La universidad elitista los defraudó, porque en ella percibieron las profundas diferencias sociales y porque en ella percibieron las diferencias sociales y así fue que se determinaron, resignando su porvenir a luchar por unidad y igualdad social, donde a todos se les den las mismas oportunidades. Escucharon el clamor y las angustias de los pobres, los obreros, los estudiantes, los olvidados de todos. La voz de quien no puede hablar fue silenciada. El avance económico que ha experimentado nuestra sociedad les demostró que sería imposible desarraigar la extrema pobreza y mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Se forjaron una recia personalidad, íntegros, nobles de espíritu, incorruptibles,
profunda sensibilidad. No les interesaba el dinero, ni los lujos, solamente crecieron sus alas y ideas de profunda humanidad. Ellos pudieron irse del país, porque así se lo pedimos, pero entendieron que no hacían nada malo y se quedaron. Se sacrificaron por sus ideales y compañeros y corrieron su misma suerte, desaparecidos. Esta maestra tampoco fue reconocida. Recién ahora estamos publicando la historia de eso. Y después, por último, un día pensando, yo me acordé, escuchaba recién cuando estaba el compañero veterano, y mi compañero de la escuela secundaria, que se sentaba delante mío, yo pedí prórroga para hacer el servicio militar obligatorio y él no. Y un día fue sorteado y fue a hacer el servicio militar obligatorio. Le tocó en el Regimiento 7 de La Plata. Y el Regimiento 7 de La Plata tenía sus características, varias. Ahí fue ejecutado el coronel Cogorno. Ahí le hicieron firmar a punta de bayoneta la renuncia a don Arturo, a don Hipólito Yrigoyen, a don Hipólito Yrigoyen. Ahí el segundo jefe del ejército fue el primer intendente de la dictadura de Florencio Varela. Ahí fue Javier. Estuvo todo un año haciendo el servicio militar obligatorio y volvió a su casa. A los 10 días de la vuelta lo convocan porque estalló la guerra. Y entonces lo llamé. ¿Me permitís que escriba sobre vos? Dijo, no. Sobre mí no. Si vos querés, yo te cuento. Pero me gustaría que escribas sobre todos los que pasamos por esa guerra. Y la verdad que escribí parte de lo que él me dijo, que es muy duro, porque estuvo en la guerra, porque tuvo que matar, porque vio morir, porque tuvo que tirarse en los pozos. Es bastante largo, son como 3 páginas. Y el tiempo no lo queda, pero si quieren lo leo, pero mucho el tiempo. Bueno, no es tanto tiempo. Entonces Javier cuenta que regresó a su casa feliz y que fue a la guerra, y que el martes 13 de abril viajamos en colectivo hasta Palomar, que es Morón, que es la base de la aeronáutica. Y ahí nos embarcaron en un avión muy grande y sin asiento hasta la localidad de Río Gallegos. Nos subieron a un pequeño grupo de soldados en un avión pequeño y a eso de las 6 de la mañana bajamos en el aeropuerto de la isla Malvinas, un aeropuerto improvisado, por supuesto. Siempre llevando nuestros armamentos y nuestra ropa en un bolsón. Tuvimos que caminar varios kilómetros. Recuerdo que tuvimos que pasar el pueblo, una llovizna fría que nos mojaba por completo, a pesar de que estábamos con las capas puestas. Caminamos a llegar al galpón y pasamos la noche. Al otro día seguimos de pie, a pie, hasta el lugar en el cual habían asignado al Regimiento 7, que abarcaba desde el Monte London hasta la cresta del telégrafo, Wheelwright le llaman en inglés. Allí estuvimos, continuó Javier, viviendo en carpa hasta el 1 de mayo, y alrededor de las 4 de la mañana comenzaron los ingleses a atacar el puerto y nos mandaron a cavar pozos para meternos hacia adentro. Recuerdo que se llenaban de agua, se hacía mucho barro, era una mugre, éramos una mugre. Andábamos todos sucios, mojados, comíamos una vez al día y a veces no comíamos. Si te sacabas
sacaban los guantes de tanto frío que te podías abrochar la campera. Tomábamos agua de los charcos congelados, lo partíamos a golpe y los derretíamos en el jarro de aceite. Así la pasamos hasta el 14 de junio. Se nos vino de golpe el ataque final de los ingleses. Nos tiraban con todo, artillería, bomba, todo. Nosotros con las armas que teníamos resistimos donde pudimos. El fuego de ellos era muy superior al nuestro. Por eso no tuvimos que replegar. En ese repliegue con mi compañero del pozo encontramos un soldado herido que apenas se podía mover y como pudimos lo cargamos con mi manta poncho. Y en medio, pero y con eso hacíamos guardia. Cuando los ingleses tiraban bengalas verdes detrás venían las ráfagas de ametralladoras y bombas, porque nos habían descubierto y nosotros nos debíamos tirar al piso y mirar a ese soldado que se retorcía de dolor. Así lo hicimos varias veces, hasta que llegamos a la última línea y recuerdo que estaba un oficial de sanidad que nos dijo entre los corajes. Allí lo dejamos y nunca más lo pudimos ver. Ahí nos hicimos formar otra fila, hasta la última, y a esperar a los ingleses. Empezaron a atacar nuevamente. Respondimos al fuego y comenzamos a retroceder hacia el pueblo. Ahí nos reagrupaban en un galpón inmenso y había parte de lo que quedaba del sentimiento ciego. Un oficial nos ordenó ir a defender la casa del gobernador. Y luego, con la claridad del día, dan la orden de replegarse. A la hora nos enteramos de que las fuerzas argentinas ya se habían rendido. Ahí los ingleses nos capturan, a mí y a Carlos Gómez, otro soldado valense, fallecido en 1988. Nosotros estábamos detrás de una columna con otros fusiles y recuerdo haberle dicho a un cabo, si aquí tiran un misil, morimos. Tuvimos 2 días presos de los ingleses en un galpón y luego nos llevaron al transatlántico. ¿Se acuerdan del transatlántico Canberra? Y era un barco de lujo adaptado a la guerra. Recuerdo que era inmenso porque al otro día al estallar los camarotes del barco nos sacaron a caminar por la cubierta y vimos las piletas de natación y a los costados había emplazadas las ametralladoras antiaéreas. Dentro de todo, como estaba la Cruz Roja, nos trataron bien. Comíamos todos los días, continuó Javier. Así llegamos a Puerto Madre y un oficial nos grita: soldados, ahora van a bajar al puerto. El puerto está re caliente con ustedes y los va a repudiar como ustedes perdieron la guerra. Nuestro dolor, nuestro hambre, nuestra tristeza se transformaron en una terrible angustia. Comenzamos a descender con una mezcla rara en nuestro cuerpo y ahí nos dijeron: tápense todo, escóndanse de los camiones, que si el pueblo los ve, les va a tirar cascochos. Al pasar por el pueblo, la gente salió a la calle a saludarnos, a abrazarnos. Como sabían que habíamos pasado hambre, nos tiraban pan, galletitas, de todo nos tiraban. Lloraban, nos besaban, nos aplaudían, nos arropaban. Nos recibieron como sus hijos. Luego nos enteramos que esa noche previa las panaderías habían trabajado toda la noche haciendo mucho pan, galletitas, facturas, porque sabían que pasaríamos por allí. En un mural donde se aparcó el Canberra dice: hoy, el día en que madre se quedó sin pan. Como tantas otras cosas, jamás me voy a olvidar del recibimiento del pueblo de madre para con nosotros los soldados. Sigue esta historia, es larga, pero quiero mostrar que publiqué esta foto que me la pasó él, que es una de las fotos emblemáticas de la guerra, que es cuando los pibes estaban presos de guerra en el Canberra. El tema es que estos 2 pibes que están acá eran 2 pibes de Varela y que nosotros como varelenses no lo conocíamos, no sabíamos. Por eso empezamos a publicar estas historias, a recuperar la historia que pasó por las escuelas de Varela en todo este tiempo. Y para concluir,
congelada, porque como no había, y en realidad cada vez encontramos más. Le cuento que después de que presenté el libro, hasta el libro que costó mucho la investigación, después que presenté el libro se abrieron muchas puertas de escuelas, muchos directores y secretarios que me llamaron para decirme dónde debo buscar. Y fuimos buscando y seguimos encontrando y ya estamos preparando el segundo libro, por la cantidad de información que hay en las escuelas. Y entonces un día, en el medio de la investigación de Guillermo Di Bastiano, le conté a un compañero y hicimos esta contratapa, que en realidad es lo que él nos regaló, que es esta obra de arte de un artista bonaerense, que es la contratapa del libro. La historia de este libro es contar la historia de los que pasaron por la escuela, que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Muchísimas gracias. Para cerrar, yo siempre lo voy a agradecer a Luis por su deferencia de invitarme. Pero esta historia, porque si esta historia empezó acá, y yo tengo que ser sincero, la historia empezó un año que mi amiga y bibliotecaria Romina Santos me invitó a Francia a narrar. Muchos años después, para el Día de la Memoria, su tema era plantar un árbol. Y Romina le pidió a Paola, a la directora del plan de lectura de la provincia, le dijo: lo necesitamos a Roberto para que vaya a narrar. Y ahí fue cuando me encontré con Fabi, pero gracias a mis compañeras del plan de lectura, aunque parezca, ayer Melissa me preguntó: ¿cómo pasa que te conoces con tanta gente? Es que si uno se pone a charlar, yo charlo acá con las paredes. Si uno se pone a charlar, vamos a encontrar muchas historias que nos van a servir. Él hablaba de Gilla y yo jugaba la pelota con el hermanito de Gilla cuando éramos chiquitos porque vivíamos en una cuadra. Y así uno va encontrando y conociendo historias. Por eso, ustedes que están en la biblioteca, que los pibes van a la biblioteca, que las docentes van, que los padres van, charlen de estas cosas. Porque necesitamos más Luis Piccoli que sigan buscando la memoria de todo lo que nos pasó, que a veces está mal explicado. Gracias. Simplemente, había preparado un videito, pero para terminar, yo trabajo además, todo esto, trabajo en el archivo de la verdad histórica. ¿Ustedes saben qué es el archivo de la verdad histórica de la Dirección General de Escuela? ¿No? En el año 2012 se creó el archivo de la verdad histórica en la Dirección General de Escuela, que depende de la subsecretaría. El gobierno de Vidal lo continuó, con la avenida de Alberto se volvió a instalar y se creó la comisión por la verdad histórica integrada por todos los del archivo, con todos los gremios, con la Secretaría de Derechos Humanos, con la Comisión Provincial por la Memoria, y estamos investigando y reparando legajos de docentes y alumnos que fueron víctimas del terrorismo de Estado en el sistema educativo. Para que tengan una idea, estamos terminando, esto se lo adelanto, pero estamos terminando para presentarle al ministro el último informe. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la noche de los lápices? Ustedes me dicen que es un hecho que pasó en La Plata. Yo les puedo asegurar que no. El hecho que pasó en La Plata fue una de las partes como pasó en mis
Vicente López, en San Isidro, en San Fernando, como pasó en la Exaltación de la Cruz, como pasó en Mar del Plata, como pasó en Berazategui, como pasó en varios distritos, y estamos trabajando sobre chicos de 13 a 17 años detenidos, desaparecidos, y ya estamos en 97. Si le agregamos 18 años, estamos en 225. Estamos hablando de pibes que estaban en edad escolar. Y encontramos también algunos de asesinados de 9, 8, y estamos trabajando en varios robados de 1, 2 y 3 años. Esos chicos que deberían estar y después haber venido del sistema educativo. Pero digo, este trabajo que se está haciendo en la dirección de la escuela, ustedes lo van a poder ver, estamos cargando en cada escuela donde hay un docente desaparecido y ya tiene el legajo hecho, le estamos poniendo en planeamiento un pañuelo de la mano. Cada escuela, cuando ustedes vayan al planeamiento, buscando van a encontrar tal escuela, si tiene un docente desaparecido, va a aparecer el pañuelo. Y ya sacó el ministro la resolución 915 del 25, donde cuenta que aquí, por ejemplo, fueron dados de baja 3 porteros, por artículo primero de la ley de prescindibilidad, que era la de limpieza del Estado, y una directora, que también fue dada de baja, no se podía presentar más en el sistema educativo, no fue cesanteado como algunos otros, fueron dados de baja y echados del sistema. Estos son 1.281. O sea que ya no podemos hablar de que las víctimas del sistema educativo fueron solamente los compañeros desaparecidos, sino también los compañeros desaparecidos y los compañeros echados y los cesanteados y los muchos. Bueno, la única verdad es la realidad. Así que para contar la realidad están los escritores. Un aplauso, por favor. Sí, la billetera. La plata. El programa tiene como objeto asistir a la investigación y resolución de casos de víctimas de terrorismo de Estado que propone la Comisión del Archivo y de la Verdad Histórica de la Dirección General de Cultura y Educación. Estos organismos preparan los legajos de estudiantes, docentes, administrativos y auxiliares que fueron detenidos, desaparecidos, asesinados, presos, exiliados o cesanteados por razones políticas y o gremiales entre 1975 y 1983, asentando las causas verdaderas de la interrupción de sus trayectorias escolares y laborales. De igual modo, la Comisión se encarga de señalizar instituciones escolares y dependencias administrativas del ámbito educativo bonaerense como sitio de memoria en donde estudiaban y trabajaban personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. La Comisión está integrada por los sindicatos que nuclean a los trabajadores del ámbito educativo y representantes de la Subsecretaría de Educación, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria. Los casos de víctimas de terrorismo de Estado son propuestos por su tratamiento a partir de presentaciones realizadas por familiares, sindicatos, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y a través de investigaciones realizadas por el programa del Archivo y la Verdad Histórica. Si conoces que en tu escuela o dependencia administrativa de la Dirección General de Cultura y Educación hubo casos de estudiantes, docentes, administrativos o auxiliares víctimas del terrorismo de Estado, podés comunicarte con nosotros a través del correo archivo